esta mañana empezamos una nueva serie de predicación. Vamos a predicar acerca de los mensajes que Dios da en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Hoy día empezamos con la iglesia de Éfeso. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, hermanos, cuando entramos a estudiar la palabra del Señor en un libro tan particular como el libro de Apocalipsis, debemos disponer nuestras vidas a considerar algunos aspectos importantes, sobre todo en este tiempo, en estos pasajes donde estaremos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. En primer lugar, debemos considerar que estas 7 iglesias están dadas a 7 iglesias que han existido físicamente. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Atira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son iglesias que han existido y que en medio de muchas preguntas que podamos tener en cuanto a símbolos o en cuanto a figuras particulares en este libro, debemos considerar que son cartas enviadas en un momento histórico. El apóstol Juan está en la isla de Patmos, aproximadamente en los años 90 después de Cristo. Y es por mandato de Dios que escribe estas cartas y son enviadas a estas iglesias. Y que ciertamente nos van a mostrar una situación particular en cada una de ellas. Y en esta mañana estaremos mirando específicamente qué es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Particularmente en Éfeso tenemos que mirar, ya que es una carta, quién es el remitente, quién es el destinatario y cuál es el mensaje. Si miramos los 2 primeros versículos, o el primer versículo del capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y comienza las características de aquel remitente. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es este personaje que se menciona a sí mismo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Si nosotros recurrimos al contexto inmediato y miramos el capítulo 1, vamos a encontrar a quién se está refiriendo. Y gracias al Señor por los detalles que podamos percibir en el capítulo 1 que nos muestran que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículos 9 en adelante. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 9 en adelante, nos va a mostrar una visión acerca del Hijo del Hombre. Y en el versículo 11 en específico dice: yo soy el alfa y la omega,
el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si seguimos leyendo en adelante, del versículo 12 hasta el 20, vamos a mirar más atributos más características acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por ejemplo, en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos al último versículo del capítulo 1, que nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es nuestro Señor Jesucristo el remitente de cada una de estas cartas. Es Cristo mismo quien va a transmitir un mensaje particular a cada una de estas iglesias. Y es Juan quien, en una visión, en un momento muy particular delante de Dios, él escribe y va a transmitir este mensaje. El destinatario, hemos visto, que se refiere justamente a Éfeso, la ciudad de Éfeso, una ciudad muy prominente en Asia, una ciudad que está mostrándonos que era muy activa económicamente hablando, una ciudad que era un puerto, una ciudad que era una de las más importantes de Asia Menor, una ciudad en la que cuando llega el mensaje de salvación, en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega con la palabra de Dios y se comienza un proceso de evangelismo, esta ciudad es, como bien dice la palabra de Dios, trastornada de tal manera que aún afecta a la misma economía de la ciudad. Y vemos situaciones como en el capítulo 19 de Hechos, que hay muchos de los que practicaban la magia, que juntaban sus libros, que los quemaban a la vista de todos, y que calculando el precio hallaron que llegaban a 50,000 monedas de plata, que es casi aproximadamente, si pudiéramos tener una conversión actual, casi a $500,000 de soles. Una ciudad que estaba rendida a Diana, la diosa de los efesios, pero una ciudad que venía al Evangelio, a la luz de Cristo, y que no les importaba perder esta cantidad de plata con tal de renunciar a todo aquello que les atraía a una idolatría. Así que era una ciudad, hermanos, que crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor, como se menciona en el versículo 20 de Hechos 19. Una ciudad que fue impactada por el Evangelio. Una ciudad que comenzó a rendirse a los pies de Cristo. Una ciudad que estaba una iglesia. Y estos eventos de Hechos 19 que están registrados en el tercer viaje de Pablo, suceden aproximadamente unos 40 años, 35 a 40 años antes de lo que está escribiendo en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan. Y esto tiene que ver mucho con el mensaje que va a transmitir nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. De una ciudad que estaba rindiéndose al Señor, que los plateros estaban siendo afectados en sus negocios porque ya no habían adoradores de Diana, sino ahora habían verdaderos adoradores del único
y verdadero Señor Jesucristo. 40 años después escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué es lo que le va a decir el Señor Jesucristo? En Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 2 en adelante, hay unas palabras de elogio. Miremos, dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Obras, arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, somete a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Han sido perseverantes, sufridos, han trabajado arduamente, han sufrido por el nombre de Cristo, y aún más, el Señor Jesucristo les dice en el versículo 3, no han desmayado, han soportado por el bien de mi nombre y no han desmayado. Hermanos, estas características, estos elogios son muy particulares y quizá nos puede describir a muchos de nosotros. Obras en el Señor, arduo trabajo en el Señor, paciencia, ¿verdad? No soportar a los malos, poner a prueba, mantener la sana doctrina en la congregación, cuidarnos de las falsas enseñanzas, sufrir por el nombre de Cristo y no desmayar, Ciertamente el camino de la fe demanda todas estas exigencias. Y gloria a Dios porque el Señor nos mantiene en una situación así. Esta era una iglesia que estaba avanzando a pesar de las dificultades. 40 años después, sigue la iglesia fortalecida en el Señor, avanzando, sufriendo por la causa de Cristo, cuidando la sana doctrina, teniendo un arduo trabajo, teniendo mucha paciencia. Unas lindas manifestaciones de la fe en el Señor. Pero inmediatamente se viene una amonestación. ¿Cuál es la amonestación, hermanos, en el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero es el contraste de todos estos elogios reales que tenía la iglesia de Éfeso, pero hay una amonestación. Has dejado tu primer amor. Y es más que un sentimiento. Esto es terrible y pone en evidencia un grave peligro en toda nuestra obediencia al Señor. Porque nos está mostrando que entonces se puede tener un arduo trabajo, una paciencia, se puede no desmayar, se puede tener una perseverancia, aún se puede sufrir por el nombre de Cristo. Y todo sin ese primer amor. Y llega a ser tan duro porque más adelante en la exhortación que Jesucristo va a hacer a la iglesia, le va a pedir que se arrepienta. Y eso, hermanos, debe ayudarnos a poder hacernos algunas preguntas. ¿Cómo es que podemos tener paciencia? ¿Cómo es que podemos no desmayar? ¿Cómo es que podemos cuidar la sana doctrina y no tener ese primer amor? Ese primer amor, como dice un comentarista, es un amor que ha originado toda la vida cristiana. Un primer amor que fluye y que manifiesta nuestra vida cristiana. Un primer amor que no nos corresponde o que no nos pertenece, sino que es de exclusividad y le pertenece solamente a Dios. Un primer amor que es Dios.
Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor es de Él. Ese amor es Él. Y a través de su Espíritu Santo, Él derrama su amor hacia nosotros. Hemos estudiado el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer fruto? Amor. Hermano, el amor, el primer amor, no es un sentimiento netamente humano. Ese amor, ese primer amor que inicia nuestra vida cristiana, que viene a través del Espíritu Santo, es el amor de Dios, el amor por excelencia, el amor de Cristo. Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó. Cristo nos amó. Un amor que no se puede comparar a cualquier expresión de amor terrenal. Cada inhalación, cada exhalación de nuestro ser es una muestra de ese amor. Cada latido de nuestro corazón es una manifestación, una muestra de ese amor. Un amor compasivo, un amor misericordioso. Ese amor es dado en absoluta generosidad hacia el ser amado. Ese amor lleva a entregar a su propio Hijo, Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Toda la obediencia que la iglesia de Éfeso manifestaba no se estaba haciendo en ese amor. Ese amor que inicia no de nosotros, sino porque Él nos amó primero. Así lo manifiesta Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor que por más que se hablasen lenguas humanas, por más que se tuviera profecía, por más que se entendiera los misterios y toda ciencia, por más que se repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, como Pablo lo menciona en Corintios 13, nada soy. Una obediencia de la iglesia de Éfeso que ha dejado su primer amor. Y eso, hermanos, nos enseña lo profundo que es la obediencia. La obediencia no es solamente el cumplimiento de los mandamientos del Señor. La obediencia es más profundo que ello. La obediencia no es solamente hacer cosas correctas de acuerdo a la palabra. La obediencia es ser lo que Dios quiere que seamos. La obediencia trasciende más allá de acciones y llega a la misma esencia de Dios. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Has dejado tu primer amor. No es un sentimiento. Cuando leemos en la Escritura que Dios es amor, podemos llegar a pensar que hemos dejado a Dios. Hemos dejado a Dios mismo. Y si Dios no está, hermanos, en todo lo que hacemos, y no de forma figurativa, Él tiene que ser nuestra prioridad. Él es nuestro sustento. Nosotros dependemos de Él en todo aspecto. Todo lo que hacemos es para su gloria. Todo lo que vivimos, todo lo que comemos, todo cuanto nos movemos, se hace para Él y viene de Él. Dejar el primer amor, hermanos, entonces no es algo superficial, algo sencillo. No es solo sentir. Cuando pensamos en dejar el primer amor, muchas veces recordamos los primeros años de nuestra fe, el impacto que tuvo el Evangelio en nuestras vidas, que nos llevó solo a pensar en Él,
de repente dedicar muchas horas de nuestro día a buscarlo, a deleitarnos en Él. Pero aún esas acciones no son necesariamente la esencia de ese primer amor. Pueden ser las manifestaciones de ese primer amor, pero ese primer amor es nuestro Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo. Y ciertamente uno puede pasar los años en la vida cristiana y puede dejar de repente de hacer muchas cosas motivados por Cristo mismo y su persona. Y podemos caer en esa rutina de la cual tanto debemos cuidarnos y de la cual nos alerta la palabra del Señor. Participar en los cultos, de los servicios al Señor, del ministerio al Señor, defender la fe, aún como la iglesia de Éfeso, aún por causas de repente muy dignas, pero que no están fundamentadas en Cristo mismo, en la persona de Jesucristo, en vivir para Él. Y tenemos un abanico de posibilidades, ¿no? Desde los más, digamos, grotescos, quizá, de hacer las cosas para el beneficio personal o para buscar una gloria personal, que en la gracia del Señor y por su Espíritu nos damos cuenta, ¿no? Hasta los más sutiles. Y esas cosas sutiles quizás no sea esa búsqueda o esa quitarle la gloria al Señor, pero quizás esas cosas sutiles puedan ser el amar las bendiciones de Dios más que a Dios mismo. Quizá el amar lo que Dios nos bendice y realmente nos bendice, hermanos. Y a veces amamos a Dios o decimos amar a Dios, pero estamos pensando más en lo que podemos perder como personas si es que no lo amáramos, o si es que no dedicáramos nuestras vidas a Él, o si es que no hiciéramos una u otra actividad religiosa o propia de la vida cristiana. Y de repente frases como que si no me arreglo con el Señor me va a castigar. Y no tiene nada que ver con la gloria de Dios o con la ofensa a Dios, sino con lo que yo pueda sufrir a causa de esa desobediencia. Es muy sutil, hermanos. Perder el primer amor va más allá de ese sentimiento, de esa pasión, de esa emoción, que ciertamente lo es, pero trasciende nuestras actitudes. Llega a la misma esencia de nuestro corazón. ¿Para quién vivimos? ¿De quién dependemos? ¿A quién servimos? Cuando el Señor es la prioridad de nuestras vidas, conocemos el amor, porque Dios es amor. Y el amor, ese primer amor, se mantiene en nuestras vidas y nos enfrenta a este mundo. Y vence, y vence. Cuando se pierde el primer amor, por el contrario, estamos totalmente desorientados, porque lo hemos perdido a Él. Aún en medio de sus bendiciones lo hemos podido perder a Él. Y solo la gracia del Señor y su misericordia, a través de su disciplina, a través de su corrección, a través de su enseñanza, nos dice, esto es muy sutil. Puedes estar haciendo las cosas bien o pensando hacer las cosas bien, pero hay una motivación detrás que puede ser muy sutil o en la gracia de Dios puede ser muy evidente. Y gloria al Señor porque es su Espíritu la que nos dice, esto estás haciendo, pero yo no estoy ahí. El Señor va a reprender a esta iglesia y les va a dar una exhortación. 3 cosas les va a decir en esta exhortación. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz. Recuerda, arrepiéntete y haz. Recordar cuando solamente importaba a Él. Cuando así el Señor me bendiga o no me bendiga en algún aspecto particular, pero lo tengo a Él.
El salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo. Hermanos, son palabras muy desafiantes. Cuando a veces tenemos que en la práctica pensar que podemos perder el trabajo por la fidelidad al Señor, podemos perder a los hijos, podemos perder lo material. Y a veces podemos decir, pero el Señor ya sabe, pero el Señor ya sabe. Recuerda cómo era cuando solo importaba a Él, cuando había ese primer amor, cuando Él era el amor de nuestra vida. Cómo era la interacción con su palabra, cómo era el tiempo con la Escritura, aquella Escritura que en Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra del Señor. ¿Cuándo era la prioridad de nuestros tiempos? La palabra de Dios. ¿Cuándo era la prioridad de nuestros recursos materiales? ¿Cuándo era la prioridad en nuestras decisiones? El Señor era la prioridad. ¿Cuándo? Recordar. Pero no nos podemos quedar ahí. El segundo mandato que tenía la iglesia de Éfeso por parte del Señor era arrepentirse. Un pastor decía que la vida cristiana es una vida de arrepentimientos, ¿no? Una vida en que constantemente uno le pide al Señor que lo examine y que lo lleve cada vez más en esa santidad. Arrepentimiento. No es algo sencillo perderlo a Él. Por eso amerita un arrepentimiento. Y hacer las primeras obras. Regresar a lo principal, a lo básico. Sabemos que la obediencia en diferentes acciones, el servicio mismo, es fruto del Espíritu del Señor. Nos lleva a adorarle, a servirle, a entregarnos a Él. Pero ¿dónde parte todo ello? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos fórmulas mágicas, necesitamos su palabra. Esa palabra que en el Salmo 19 la describe de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. La ley del Señor, la palabra de Dios. Volver a hacer las cosas, volver a lo esencial. Volver a buscar al Señor en su palabra, la única que nos puede nuevamente reconectar con ese primer amor que hemos dejado. Cuando la Biblia dice, has dejado tu primer amor, es que intencionalmente hemos puesto al costado. Estaba delante de nosotros, pero lo hemos puesto a un costado. Y es la palabra de Dios lo único, en la gracia del Señor, que nos volverá a poner en el centro de nuestra vida al Señor Jesucristo. Hay una promesa más adelante. Dice en el versículo 7 está la promesa. Pero dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere.
Y eso nos muestra que es una lucha. Es una lucha frontal con el pecado, pero también es una lucha quizás sutil con ese amor a las bendiciones de Dios, que se va metiendo poco a poco y muy sutilmente a nuestras vidas. Y hasta a veces no nos damos cuenta. Y solamente en la gracia del Señor, por su Espíritu, Él será lo más deseable. Podremos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿Cómo están nuestras vidas en el Señor? Dejar el primer amor es dejarlo a Él. No es dejar solamente un sentimiento hacia Él, es dejarlo al Señor mismo, porque Él es amor. Entonces debemos examinar nuestro corazón, pedirle al Señor que Él examine nuestras vidas. Y como Él mismo mandó a la iglesia de Éfeso, nos manda a nosotros recordar. Recuerda cómo era nuestra vida cuando Él era lo más valioso para nosotros. Y si encontramos que lo hemos dejado, el arrepentimiento es el camino y volver a la palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Señor en esta mañana que nos perdone, que quite de nosotros cualquier ambición personal y que por ello obedecemos al Señor aún. Pero es su Espíritu el que nos dice que lo estamos haciendo por motivaciones equivocadas. Pidámosle perdón al Señor. Y si, hermano, si usted encuentra en la gracia del Señor fidelidad en su corazón, pídale también que lo guarde, que lo cuide en medio de tantas distracciones de este mundo, a permanecer firme, amándolo a Él por encima de todo, cualquier otra cosa. Amadísimo Señor, en esta mañana Tú nos atraes nuevamente a Ti. De repente, en medio de un trajín de la vida, de repente en medio del trajín del ministerio, del servicio a Ti, lo hacemos para Tu gloria. Señor amado, examina nuestro corazón y llévanos a un arrepentimiento. Y gracias, Señor, infinitas gracias, porque en Tu amor, nos atraes nuevamente a Ti, a servirte, a adorarte, a mantener la sana doctrina, a permanecer firmes en medio de las adversidades, pero hacerlo por Tu gloria, hacerlo por Ti. En Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén. Amén.